¿Cómo está? Jornada de lunes, jornada de agenda abierta. ¿De qué hablamos hoy? Bueno, vamos a comenzar con Venezuela. Ante la operación de banderas falsas sobre la base de noticias trucadas como parte de la nueva ofensiva golpista contra este país suramericano, inició sus sesiones en Caracas la Asamblea Internacional de los Pueblos, un evento que reúne a cerca de 400 personalidades de la política y movimientos sociales del mundo. Los asistentes debaten sobre los desafíos de la lucha contrahegemónica y refuerzan su solidaridad con esta nación. ¿Qué le consultamos en redes? Ve aquí. Con los recientes hechos en la frontera entre Colombia y Venezuela el fin de semana, la derecha regional mostró de qué era capaz con el fin de derrocar la revolución bolivariana. ¿A qué están llamados los pueblos del mundo? Una primera opción, correr la voz de alerta. Una segunda, defender la paz. Y una tercera, aceptar la invasión. Participe, ya está puesta en nuestra cuenta de Instagram. También Cuba votó este domingo 24 de febrero. Los cubanos acudieron a las urnas para decidir en referendo popular qué constitución desean norme los derechos y deberes a 60 años de revolución. Al cierre de la jornada, la Comisión Electoral Nacional informó que participaron 7.524.318 electores, lo que representa un 81,53% del padrón. Para hoy se esperan resultados. Ahora, ¿cómo se desarrolló el proceso? ¿Qué significa para los residentes de la mayor de las Antillas votar sí? ¿Cómo ve el mundo este ejercicio en un país que también ha sido víctima de campañas que pretenden fijar la idea de una presunta falta de democracia? Bueno, por eso también le consultamos en redes lo siguiente. Tras semanas de análisis y debate del proyecto de constitución, Cuba celebró su referendo popular este domingo, que demuestra el alto porcentaje de participación. Hay una primera opción que dice, la revolución avanza, una segunda, el pueblo decide, y una tercera, nadie se interesa. Usted puede participar también, recuerda, acompáñenos por nuestras redes sociales en Twitter, @Telesur, agenda-a, en Instagram, @agenda abierta. Participe, interactúe con nosotros, manténgase durante la próxima hora de transmisión y estará muy bien informado, informada. Ya comienza la agenda abierta. Se intensifican los ataques golpistas contra Venezuela. Bajo la excusa de la entrada de supuesta ayuda humanitaria, la oposición venezolana, con apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, desató una secuencia de actos violentos en la frontera. A pesar de intentar responsabilizar de estos hechos a la Fuerza Armada Bolivariana, videos y fotografías prueban que se trató de un acto forjado. Y ahí están todas las pruebas, todas las pruebas. Todo eso ocurrió del lado colombiano con la complicidad del gobierno de Iván Duque. Hay centenas de fotografías con policías nacionales de Colombia al lado de los terroristas que estaban preparando las bombas Molotov. Los propios escombros de las camionetas demuestran que el contenido que cargaban no se trataba de alimentos o medicinas. Vemos que la mitad de la gandola es material para fomentar las guarimbas, ya que traen pitos, cables, máscara antigás, clavos, y lo podemos ver muy bien en las imágenes, que es lo que realmente ellos pretendían. El saldo del 23 de febrero, considerado un día decisivo por la coalición golpista, se trató más de una acción de bandera falsa, patrocinada por la Casa Blanca en un intento de justificar una intervención en este país suramericano. Sin embargo, mientras se profundizan las tácticas injerencistas, también aumentan las denuncias y la solidaridad internacional. Este domingo empezó en Caracas la Asamblea Internacional de los Pueblos, que reúne a cerca de 400 delegados de los 5 continentes del mundo para debatir la lucha por un horizonte de igualdad y justicia social, pero sobre todo para expresar solidaridad al gobierno y a la revolución bolivariana. No al imperialismo norteamericano, porque los pueblos como Venezuela, que han sido ejemplos de construir su propio proceso revolucionario,
administrar sus propios recursos, gozar de sus propios recursos, son los ejemplos que nosotros tenemos que mirarnos en esos ejemplos y obviamente ser solidarios con esa lucha de ese pueblo que resiste con tenacidad, con organización, las intervenciones y las amenazas norteamericanas. Gracias por el amor y la solidaridad que Venezuela ha expresado. Yo soy del sur del Bronx, en los Estados Unidos, el distrito congregacional más pobre en todos los Estados Unidos. En el 2005, el presidente Chávez fue y extendió su solidaridad con los más pobres, con los invisibles de los Estados Unidos, y el amor con amor se paga. Y los amigos y las amigas se conocen en los tiempos fuertes. Y estamos aquí como pueblo diciendo: estamos con Venezuela, estamos con el único presidente legítimo de este país, que es Nicolás Maduro. Hoy en Agenda Abierta analizaremos las tácticas golpistas, sus posibles futuros pasos y la respuesta de unidad y resistencia del pueblo venezolano y de las fuerzas progresistas en el mundo. Entonces, revisando portales de noticias, que dice el periódico de mayor circulación en este país suramericano, Últimas Noticias. Arreaza, hay una cita de él. Se tomarán acciones en la ONU. El canciller venezolano Jorge Arreaza denunció que con el show del ingreso de la supuesta ayuda humanitaria, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia se violaron los principios de la Organización de Naciones Unidas, por lo que en el organismo internacional se van a tomar medidas correspondientes. Arreaza señaló que a partir de este show de propaganda organizado en la frontera, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia han violado prácticamente todos los principios y propósitos de la Carta de la ONU. Tenemos otro más. Justamente un tuit de Jorge Arreaza que decía: comparto este material que han difundido en Colombia sobre la realidad social en el hermano país. Hay verdades que son imposibles de ocultar. Ahí está ese collage de fotografías, incluso aparece el sello de algunos de los medios colombianos. Sobre la difícil situación generada en la frontera entre Colombia y Venezuela, bueno, pues publican medios colombianos como El Espectador, que tenemos ahora en pantalla, lo siguiente: migrantes venezolanos se preguntan dónde están, quiénes lo convocaron. Un grupo de venezolanos que cruzó la frontera para apoyar el fallido ingreso de las donaciones internacionales reclama a los líderes opositores que les ayuden, pues a Venezuela, según dicen, no pueden volver. Un numeroso grupo de migrantes que estuvo la víspera en el puente internacional Francisco de Paula Santander, en la frontera de Cúcuta con Ureña, donde se presentaron los fuertes disturbios, bueno, pues se quejaron de que ninguno de los políticos que los convocaron los ayudaron. Uno de los manifestantes expresó: nos dijeron que iban a ir delante de nosotros, que iban a poner el pecho, pero ¿quiénes dimos la pelea?, se preguntan. Nosotros. Y nos tienen olvidados, señalan además en este medio colombiano, no es un medio venezolano, para que lo tengan en cuenta. Vamos a hablar de nuestra casa de noticias, que titula: el 52% de los estadounidenses cuestiona el trabajo de Trump, según un sondeo. Así es, el 52,6% de los estadounidenses cuestiona la manera como el presidente Donald Trump dirige las riendas de ese país. Según el estudio, el sondeo fue realizado por el portal noticioso Real Clear Politics y detalla además que el 44% de los encuestados respalda el trabajo del jefe de la Casa Blanca. Esta encuesta coincide en parte con la realizada por el Instituto Especializado en Sondeos Gallup, que indica que si en Estados Unidos se realizaran elecciones presidenciales, Trump las perdería. Tenemos más ahora. Varios expertos coinciden en asegurar que parte de la táctica de la oposición era crear una realidad inexistente. Y para ello, ¿de qué se vale? Bueno, pues de noticias falsas para buscar justamente apoyo de la comunidad internacional y así derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Le invito a ver algunas de esas mentiras que han sido diseminadas durante el fin de semana por sectores de oposición con el auxilio de la derecha estadounidense in situ. Vamos a ver
Tenemos la primera, el despliegue de camiones desde Colombia a Venezuela usaban sin autorización el logo de la Cruz Roja. El ente internacional tuvo entonces que pronunciarse, señaló que la violación de los tratados internacionales que amparan a dicha organización se puso de relieve. Sabemos, al igual que la Organización de Naciones Unidas, que la Cruz Roja no estaba participando en este traslado de presunta ayuda humanitaria proveniente de Estados Unidos a través de Colombia hacia Venezuela. En segundo lugar, tenemos la quema de 3 gandolas o camiones de carga con los insumos, supuestamente por agentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Luego se demostró que fue cometida por opositores en el puente Francisco de Paula Santander, como le decía anteriormente, en la frontera entre Venezuela y Colombia. Tenemos más. Afirmaron que la presunta ayuda humanitaria entraría sí o sí. Usted recuerda las palabras de Lorenza Ley. De esta manera, incitaban a la violencia y edulcoraban una posible intervención. Durante la inauguración de la Asamblea Internacional de los Pueblos, la víspera, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, recordó que los intereses golpistas no empezaron este año. Vamos a abrir aquí comillas. Decía la vicepresidenta Delcy, en el año 2015, cuando Obama sacó un decreto diciendo que Venezuela era una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, ya sabíamos el peligro que eso conllevaba. Desde aquel decreto de Obama sabíamos que ahí mermaba el germen de una intervención. Es cuando en octubre de 2015 el jefe del Comando Sur del Pentágono afirmaba que si en Venezuela se producía una crisis humanitaria, los Estados Unidos intervendrían. Todo esto lo vamos a someter a análisis a continuación con Javier Couso, eurodiputado por el Grupo de Izquierda Europea. Es un placer, Javier, que esté con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo le ha ido durante estas primeras horas en Venezuela? Muy bien. Además, comprobando, frente a lo que dicen los grandes medios internacionales, la tranquilidad que se respira en las calles de Caracas, ¿no? Y en ese proceso de comprobación, dígame, ¿hay crisis humanitaria en Venezuela? Tal y como está estipulada por los organismos internacionales, de ninguna manera. Es un invento absoluto. Está claro que hay graves problemas económicos, muchos de ellos, además, provocados por una agresión económica que está en todos los manuales. Lo hemos visto durante muchos años con Cuba, ¿no? Nadie niega que existan esos problemas, pero lo que es una crisis humanitaria con hambruna, con gente muerta de hambre, es una absoluta falsedad. Usted está participando de esta Asamblea Internacional. Denos sus primeras impresiones. Bueno, nos hemos reunido centenares de personas de distintos lugares de todo el mundo, pues para analizar lo que está sucediendo, ¿no? Que es un momento histórico gravísimo, ¿no? de ataque pues al derecho internacional, a la ONU incluso. Podemos ver que hay detrás, con además los llamados a la responsabilidad para proteger, que rompe con la soberanía de los Estados, con la Carta de Naciones Unidas, pues para debatir sobre ello, pensar, no solo hacer comunicados de protesta, sino pensar qué se puede hacer para revertir esta terrible situación y también manifestar nuestra solidaridad con un país asediado por todos los lados y por parte de los grandes medios, los grandes poderes económicos como es Venezuela, y de apoyo irrestricto, por lo menos por nuestra parte, lo decimos claramente, al presidente constitucional de Venezuela. Como eurodiputado, usted ha sido un enérgico denunciante de la situación en Venezuela. ¿Cómo es recibido este discurso hegemónico más allá de las fronteras de América? Bueno, el Parlamento Europeo es una parte fundamental en toda esta estrategia. Yo leí hace poco un informe de investigación sobre lo que había supuesto el Parlamento Europeo la pasada legislatura para posicionar el ataque a Libia. Es decir, tanto el plenario como la Comisión de Asuntos Exteriores habían sido fundamentales para colocar ante la opinión pública la necesidad de intervenir militarmente en Libia. En este caso ha sido prácticamente igual. Las grandes mayorías, lo que llamamos la gran coalición, conformada sobre todo por la derecha del Partido Popular, del Grupo Popular o el grupo llamado socialista, que de socialista no tiene nada, funcionan prácticamente con los mismos intereses de esta Unión Europea, que es neoliberal en la parte económica y que en la parte de política exterior es subalterna de lo que
que hace Estados Unidos. Entonces ha sido... De ahí que así se haya comportado, digamos, la mayoría en bloque, por mencionarlo de alguna manera, la Unión Europea respecto a la situación en Venezuela. Bueno, sí, no tanto en bloque, afortunadamente, aunque en el Parlamento se han ganado. Digo que mayoritariamente, porque evidentemente hay estados que no comparten esa opinión. Y afortunadamente, gracias a esos estados que han mantenido esa posición, que yo vuelvo a recalcar, de defensa del derecho internacional y de las leyes que nos hemos dado los países, pues no se ha conseguido una posición común. La posición de la Unión Europea se tiene que tomar por unanimidad por parte de sus ministros de Asuntos Exteriores y no se ha conseguido. Ha habido pronunciamientos por parte de la alta representante y luego sí, de todos los ministros y ministras de Asuntos Exteriores, sí, la vía para un grupo de contacto, que es lo que ellos llaman, pero que va a remolque prácticamente de lo que ha propuesto México y Uruguay, porque la Unión Europea está proponiendo que haya elecciones sin reconocer las de mayo. Yo fui acompañante electoral y pude ver la justeza. Si alguien no se presenta, no significa que se invalidan. Es como si yo no me presento en las elecciones españolas que va a haber y digo que si gana Pedro Sánchez o quien gane, le digo que no lo reconozco porque yo no me he presentado. Es una estupidez. Pero vamos, el Parlamento Europeo ha funcionado como un grupo de presión, por desgracia, para intervenir en diferentes países al calor pues de los intereses de las grandes potencias económicas como Estados Unidos. ¿Qué intereses económicos hay en Europa en este contexto? Hay muchísimos. Bueno, es que Venezuela tiene geopolíticamente un valor excepcional por sus materias primas y, como sabemos, pues los grandes problemas geopolíticos del mundo internacionales tienen mucho que ver con el acopio de los recursos. No solo los de energía, también próximamente en el agua. Y ya lo señalaba, y yo también lo recalco siempre, en la OTAN, en la cumbre de Lisboa, que el agua también va a ser uno de los problemas futuros, ¿no? Pero en este caso... una de las razones que luego demostró la invasión a Libia era que ese país norafricano posee una de las mayores reservas de agua subterránea. Y aquí en la triple frontera se ve claramente que existe uno de los mayores acuíferos del mundo, ¿no? Pero Venezuela, ¿qué buscan? Petróleo, las mayores reservas calificadas del mundo. Pero tiene gas, tiene oro, tiene materiales de los que se llaman extraños, que son necesarios para la alta tecnología. Pero además es un binomio, ¿no? Porque no es solo los recursos, es también un gobierno que se ha dedicado a revertir esos recursos que antes eran prácticamente regalados, del petróleo, etcétera, etcétera, para mantener una agenda social. Incluso con esta guerra económica, ese bloqueo, ha mantenido esos programas sociales que, comparado con mi país, donde se desahucia a la gente, me estaba viniendo a Caracas y el día anterior habían desalojado 4 familias en Lavapiés. Y la gente se suicida justamente por los desahucios. Aquí se han entregado 2 millones y pico de viviendas, ¿no? Lo cual da pues una aproximación de los esfuerzos que está realizando en materia social este gobierno. Hablemos entonces de lo ocurrido el fin de semana, porque sería irrespetuoso no incorporar a nuestro análisis los acontecimientos de fundamentalmente el sábado pasado. ¿Cómo los observó usted? Bueno, yo lo que se pretendían 2 cosas, ¿no? En todas estas intervenciones con excusa humanitaria siempre funciona lo mismo. Primero, el posicionamiento de los grandes medios de comunicación, de supuestos expertos, ONG supuestamente independientes, para llegar a la opinión pública y fabricar una realidad. El relato, el control del relato, que es como dijo Goebbels, que fue el primero que lo enunció, una mentira repetida 1000 veces, amplificada, se convierte en verdad, esa realidad. Eso es lo primero, es el control. Entonces ¿qué se necesita para tener una intervención militar? Un proceso iniciador, un detonante. Normalmente se llaman las grandes masacres, que haya muchos muertos, que haya sangre, que espante al mundo, porque eso luego lo van a amplificar. Desde el primer momento se veía claramente que lo que buscaban era que corriera sangre. Efectivamente. Con las tanquetas de la Guardia que irrumpieron esa barricada y en solo segundos apareció una ambulancia colombiana. No, está claro que estaba preguntando si había heridos. Estaba todo preparado, ¿no? El escenario. En primer lugar, querían 2 cosas. Si conseguían
dejan pasar la supuesta ayuda humanitaria, supuesta digo, porque además es que es de vergüenza, ¿no? Además controlada por la USAID, etcétera, etcétera. Me alegra que toque este punto, Javier, porque aún hay personas, incluso en territorio venezolano, que se preguntan por qué el gobierno del presidente Maduro no permite el ingreso de esa tal ayuda humanitaria. Es que eso no es ayuda humanitaria, realmente es un caballo de Troya para poder, en primer lugar, romper la frontera. ¿Qué querían rompiendo la frontera? Pues demostrar que el presidente constitucional no tiene control de su país. No lo consiguió. Evidentemente, el presidente Maduro demostró que tiene el control absoluto, que es lo que da la soberanía a los países. Las fronteras son fundamentales. Me gustaría, en la frontera con Ceuta y Melilla, donde cada semana intenta ingresar la gente que viene pobre de África y que son disparados con pelotas de goma, tienen grandes concertinas que son unos hilos que cortan y hacen heridas terribles. ¿Qué hubiera pasado si hubieran intentado el ingreso? Hubiera habido incluso muertos, ¿no? Porque los ha habido unas cuantas veces. ¿Pero por qué ABC y el país no se hacen eco de eso? Pues porque tienen una agenda oculta de apoyar este golpe de Estado, ¿no? Pero lo importante es que les salió mal. ¿Por qué razón? Porque el control de la frontera está en manos del presidente constitucional y del gobierno que salió de esas elecciones, y también no consiguieron ese efecto detonador de muchos muertos. Se vio claramente, y ahí la labor de las redes sociales, de los grupos mediáticos que están ayudando a la verdad, como Telesur, como BTV, como Agentes Independientes, Russia Today. Pudimos observar con nuestros propios ojos cómo se habían preparado esa agenda de ese detonante para crear muertos. Tú lo has dicho, como hacen los terroristas en Barcelona, que mataron a tantas personas en las Ramblas con el camión. Lo intentaron con aquellos guardias que tomaron esas tanquetas, lo vimos con el uso de cócteles Molotov y queriendo provocar un enfrentamiento que llevara a muertos. Afortunadamente, además, en el suceso que hubo en la frontera con Brasil, se comprueba que las municiones no corresponden a la dotación que lleva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por lo tanto, no les ha salido ninguna de las dos cosas que querían hacer, afortunadamente. Estamos hablando de una serie de acciones que desde cierto punto están siendo lideradas por Colombia, que se ha prestado, digamos que como escenario, ¿no? Estados Unidos, evidentemente, y en el caso de la oposición venezolana tenemos un autoproclamado presidente. Usted, como diputado, ¿cómo ve esa figura? Esa figura es... Un autoproclamado presidente que además... al parecer pretende dirigir el país desde fuera. Pues es una figura grotesca que llevaría a risa si no fuera un problema tan serio. Yo no salgo de mi asombro de que países serios del mundo reconozcan a una persona que se autojuramenta en medio de una calle, en medio de una manifestación, de una marcha, y que además, bajo un supuesto constitucionalismo de un artículo de la Constitución que no dice nada de lo que está pasando. O sea, el presidente constitucional no está desaparecido, por lo tanto, él no puede arrogarse esas competencias, ¿no? Y una vez que se las arrogas, viola el lapso establecido en la propia Constitución, que son 30 días para convocar elecciones. Sí, pero no lo hizo. No lo hizo porque es que es una falsedad absoluta ese supuesto constitucionalidad que tiene su autoproclamación. Por lo tanto, no hay ningún poder. Yo lo comparaba en alguna de mis intervenciones con Napoleón. O sea, cuando se declaró emperador, que le quitó la corona a la iglesia y se la quería poner él mismo hizo como Napoleón emperador, ¿no? Por lo tanto, lo que pasa es que no tiene apoyo dentro de Venezuela, él tiene apoyo fuera de Venezuela. Por eso incluso está llamando ahora a todas las opciones posibles, que es un eufemismo para llamar a una intervención militar. Ese señor está actuando con poderes extranjeros para subvertir el orden constitucional de su país. En cualquier legislación del mundo, incluido la de España, en España eso cuesta entre 20 y 30 años de prisión, porque estás colaborando con una fuerza extranjera para subvertir y tumbar a tu gobierno, ¿no? Entonces, a ese señor lo único que le queda
es rezar para que se produzca esa situación que quería de guarimbas, de terrorismo callejero, de muertos, de enfrentamientos. Hemos visto a los paramilitares atacando partes de la frontera. Eso es lo que buscan, porque si no tienen ese iniciador, no pueden desarrollar una intervención militar, porque además Estados Unidos tiene muchos problemas. Está saliendo en teoría de Siria, aunque va a dejar 200 soldados de las fuerzas especiales. Trump no tiene el control de la maquinaria, podríamos decir, parlamentaria. Lo hemos visto que ha tenido que cerrar el gobierno porque no podía aprobar la construcción de ese muro terrible, ¿no? Por lo tanto, tiene graves problemas también para desarrollar, además. Y en medio de esos graves problemas se está enfrentando también a otro problema, que es la precampaña electoral. Totalmente, ¿no? Muchos podríamos pensar que aprovechando eso, una guerra en Estados Unidos, para nuestra desgracia, da votos, ¿no? Pero yo lo veo un poco complicado. Hay muchos analistas que dicen que se podría utilizar a Colombia. Colombia tiene una fuerza armada de cerca de 500.000 de efectivos, pero realmente tiene unas graves carencias, no solo en aviación, sino armas antiaéreas, etcétera, etcétera, mientras Venezuela ha hecho sus deberes. Venezuela tiene una gran defensa antiaérea, tiene aviones de combate, tiene armada y tiene unas fuerzas que pueden defender perfectamente a su país. Por lo tanto, además yo veo... de los pronunciamientos que ha habido de potencias que están solidarias con la revolución bolivariana y el respeto a la soberanía de Venezuela. Es importantísimo. En América Latina es importantísimo señalar la posición de México. México ha logrado descabezar al Grupo de Lima y ha visto cómo no han ganado en el Consejo de Seguridad, no han ganado tampoco en la OEA, no han podido imponer la Carta Democrática, etcétera. Entonces están en un momento que no saben qué hacer. Por eso decía que están buscando pues ese detonador sangriento para poder hacerlo, pero yo lo veo muy complicado. Lo malo es que van a seguir con la presión, ¿no? Afortunadamente ya se está pronunciando muchos gobiernos en contra de una intervención militar, que lo que no se dan cuenta algunos de la oposición en este país es que una intervención militar, los misiles, las bombas y las balas no tienen nombre, ni van a preguntar antes si eres opositor o eres chavista. Y lo hemos visto, yo he visitado Siria, un país destrozado que se ha conseguido defender y ganar su guerra. Libia absolutamente destrozada. E Irak, a día de hoy, 16 años después de esa nefasta intervención, todavía tiene unos problemas terribles. Un país dividido en tres partes, han conseguido que hubiera enfrentamiento étnico y confesional, etcétera. Que reflexionen. ¿Cómo puedes querer a tu país pidiendo una guerra civil? La guerra civil se produce cuando se rompe la Fuerza Armada. Si no se rompe, no hay guerra civil. Y si no, como no pueden romper a la Fuerza Armada, una intervención militar. En Irak murieron 1 millón de personas, en Libia cientos de miles, en Siria cerca de 400.000 personas. Yo me entrevisté con el presidente Bashar al-Assad y me decía, hemos perdido 90.000 soldados en esta batalla contra el terrorismo. Esa gente no es patriota, esa gente no quiere a su patria, quiere a sus intereses por encima de su país. Yo ahora venía en el carro con tranquilidad, la gente yendo a sus trabajos. Imagínense lo que es que caigan las bombas, que estallen los coches bomba y que hayan tiros. No saben lo que están pidiendo. Javier, 1 millón de gracias por estas reflexiones para la agenda abierta de Telesur. Las puertas de Telesur siempre están abiertas a usted. Un placer, gracias. Bueno, recuerde usted que tenemos en redes sociales posicionada nuestra pregunta, pero antes voy a poner a su consideración una reflexión del presidente Evo Morales Saima, lo teníamos ahí recién, vamos a rescatarlo exactamente en Twitter. Hermanos presidentes del Grupo de Lima, respetando nuestras diferencias políticas y como líderes democráticamente electos, les pido, decía Evo Morales, con mucho respeto que busquen una solución mediante el diálogo como opción para salvar vidas y evitar que la guerra traiga destrucción a nuestra América. Muy en sintonía con lo que nos acaba de decir nuestro invitado Javier Couso, eurodiputado por el Grupo de Izquierda Europea. Y entonces le planteaba, tenemos posicionada en redes una pregunta, una encuesta más bien. Con los recientes hechos en la frontera entre Colombia y Venezuela, el fin de semana pasado, la derecha regional mostró de qué era capaz con el fin de derrocar la revolución bolivariana. ¿A qué están llamados los pueblos del mundo? Hay un 12% que dice que están llamados a correr la alerta. Hay un abrumador 70% de los encuestados que dice defender la paz y un 18% que dice aceptar la invasión. Usted todavía puede participar si no lo ha hecho. Siga con nosotros. Marcamos una pausa y regresamos con la agenda. Conocer el resultado del referendo constitucional.
El pasado domingo, el 81,53% del padrón electoral, lo que representa más de 7,5 millones de personas, acudieron a las urnas con el fin de decidir si aprueban o no los cambios a la nueva Carta Magna del país. Aquí tú puedes marcar sí o no. Aquí las votaciones son libres para todo el pueblo. La gente puede tomar la decisión que quieran. Es decir, que sí hay democracia. Esta es la segunda vez que los cubanos pasan por un referendo. La primera fue en 1976, cuando se aprobó la Carta Magna vigente. Después de más de 30 años de esta consulta general, el pueblo ha decidido en reuniones y asambleas populares por cambiar cerca del 60% de la Constitución actual. Ha tenido una gran participación el pueblo, porque la gente ha visto que hay una nueva Constitución a la cual se le ha hecho nuevas encomiendas. Y la del 76 también, pero bueno, esta abarca más artículos, a lo cual es darle más continuidad a la revolución, al socialismo. Y el comandante estuvo en el 76, es como si estuviera hoy. En el exterior, los cubanos que cumplen misiones diplomáticas y de trabajo también participaron en la consulta. Al total, fueron registradas votaciones en 112 naciones de todo el mundo. Ahora cabe esperar por el escrutinio de los votos para saber si la isla será regida por una nueva constitución o no. Este lunes vamos a dar un resultado preliminar ya con el cierre de las 6 de la tarde. Posteriormente comenzaremos ese proceso que le hemos explicado de validación, revisión, de quitar los dobles, por decirlo de alguna manera, para que nuestro pueblo lo entienda, por estas inscripciones excepcionales que hemos tenido y quedarnos realmente con la lista actualizada como corresponde, es decir, la cantidad de electores que ciertamente acudió a las urnas. Transformaciones económicas para los nuevos tiempos. Mayor inclusión social con el matrimonio igualitario. Son solo dos temas polémicos que encierra un documento ampliamente discutido por el pueblo. A continuación, analizaremos los pormenores de este proceso participativo, democrático y decisivo impulsado por la Revolución Cubana. Vamos a repasar cómo ha sido este proceso hasta el momento. Vamos a ver la consulta, 1.500.000 intervenciones hubo, 659.527 propuestas de alteración, 33.000 reuniones en centros de trabajo, estudio, vivienda. Hubo más de 7 millones de cubanos que participaron ayer en este referendo. Seguimos revisando datos. Tras pasar por el Parlamento cubano, el proyecto ya debatido por el pueblo cuenta con 760 cambios, un total de 224 artículos, 113 han sido modificados, 13 eliminados y 11 se mantuvieron. El texto final quedó dividido entonces en 11 capítulos, 11 títulos, 24 capítulos, 18 secciones y un preámbulo. Principales cambios entonces del texto definitivo. Número 1, se reconfigura y se reconocen las formas de propiedad. Está la socialista, la mixta, la cooperativa y la privada. Además, refleja la promoción de la intervención, de la inversión es la palabra correcta, extranjera. Número 2, se refrenda el derecho de toda persona de fundar una familia, el matrimonio como una institución social y jurídica, se separa el cargo de presidenta de la República y el de primer ministro y se establecen mandatos con máximo de 2 periodos de 5 años. Se eliminan las asambleas provinciales del Poder Popular que han regido desde el 76 hasta la actualidad y se instituye un gobierno provincial integrado por un gobernador y un consejo a ese nivel. Si la nueva Constitución no es aprobada por el referendo, se mantiene la Carta Magna y estructuras gubernamentales vigentes. Ahora, si gana el sí, algunos dispositivos transitorios están previstos. Vamos a ver cuáles son. Los diputados actuales mantienen su legislatura hasta concluir sus mandatos. Se extiende el mandato actual de los delegados de las asambleas municipales por 5 años. Dentro de 3 meses, ¿qué pasa? La Asamblea Nacional del Poder Popular elige a su nuevo presidente, vicepresidente y secretario, también la directiva del Consejo de Estado. El Parlamento nombra al primer ministro y demás miembros del Consejo de Ministros. El presidente de la República es quien propone a las asambleas municipales elecciones de los gobiernos provinciales. Las asambleas provinciales mantienen sus funciones hasta que los gobernadores asuman.
Dentro de 6 meses, ¿qué va a ocurrir? El Parlamento aprueba una nueva ley electoral. Dentro de un año, digamos un periodo más extendido, la Asamblea aprueba su reglamento y el Consejo de Estado también. La Asamblea Nacional define un cronograma para la elaboración de leyes que la nueva Constitución exige. Dentro de un año y medio, las nuevas leyes judiciales, penales, administrativas, laborales y económicas entrarían entonces en vigor. Dentro de 2 años se presenta el nuevo reglamento del Consejo de Ministros y de las asambleas municipales, al tiempo que se reformula el Código de Familia. Fabiola López se encuentra en nuestro set especial, con invitado incluso para ampliarnos qué pasó ayer, cómo lo ven los cubanos, qué perspectivas hay. Te saludo, Fabiola, muy buenos días. Muy buenos días, Rey. Un gusto en saludarte aquí desde la Plaza de San Francisco de Asís, acá en La Habana Antigua. Pues bueno, ya tú hacías un amplio resumen. Ayer fue realmente un día de fiesta cívica, un día, decía Díaz-Canel, de unidad y de continuidad, porque hubo afluencia muy fluida a las urnas, hubo también masividad y hubo mucho protagonismo, sobre todo de la juventud. Yo te voy a proponer ahora una conversación con Julio César González Pagés. Él es historiador, profesor universitario, es también miembro de la Academia de la Historia, un reconocido autor de temas de género en Cuba, pero vamos a conversar con él más que todo como el ciudadano cubano Julio César Pagés, para que él nos dé su valoración. ¿Cómo viviste ayer la jornada, que fue, dicen muchos, una jornada memorable, Julio? Bueno, para mí era la primera jornada donde votaba por una constitución. La anterior, cuando sucedió, yo era un niño. Y fíjate, a nosotros en Cuba tenemos una tradición de querer votar siempre temprano. Yo seguí esa tradición, fui muy temprano y después el día transcurrió con la lógica del domingo cubano. Por ejemplo, yo estuve ayer y vi un espectáculo de danza contemporánea de Cuba, es decir, había mucha tranquilidad en la ciudad. Las personas, es decir, se iban incorporando en la medida, es decir, que iban despertando a los colegios electorales. Yo creo que fue una jornada, es decir, donde todos sabíamos que era muy importante lo que estábamos sucediendo, pero tomado con esa tranquilidad que se vive en Cuba como país, y creo que también sabiendo que era un momento histórico, porque después van a venir, es decir, después de este momento del voto por la Constitución, van a venir momentos donde lo tenemos que convertir en leyes, donde hay que expandir lo que está dentro de ese marco que es la Constitución. Llama mucho la atención, sobre todo a los extranjeros que visitan Cuba, el escrutinio, porque es público en Cuba, la gente lo puede ver. ¿Tú participaste en alguno? Sí, de hecho, cuando terminé de ver este espectáculo de danza en el Gran Teatro de La Habana, tomé por la calle Neptuno y empecé a caminar y estuve en el conteo de 3 de los colegios. Realmente todas las personas que quisieron ir a los colegios veían cómo estaban los votos por el sí, por el no, el nulo, y había al final un conteo que públicamente se nos decía a las personas que estábamos ahí. Es decir, yo fui como ciudadano de a pie por los colegios, es decir, no había que presentarse. Y yo creo que fue muy importante. En las redes sociales inmediatamente se reflejó este voto, sobre todo en Facebook. En Cuba se está utilizando mucho el Facebook y muchas de estas votaciones, es decir, ya desde temprano, es decir, desde antes de las 8 de la noche, sabíamos, es decir, la intención del voto en muchos de estos colegios. Pero Julio, este proceso comenzó desde mucho antes, con todas las asambleas aquellas por todo el país. A tu juicio, ¿cuál es la principal fortaleza que tiene este proceso de referendo popular que está teniendo lugar en un momento en que Cuba está con amenaza de recrudecerse el bloqueo, ha tenido poco crecimiento en la economía? O sea, desde el punto de vista económico es un momento difícil, desde el punto de vista político hay una transición de la generación histórica a las nuevas generaciones. O sea, ¿cómo ves tú las fortalezas que pudieran tener un proceso como este, que ha llevado a que tanta gente vote de manera masiva y bueno, la tendencia hasta ayer era por el sí? Sí, yo creo que se actualizaron muchas de las cosas que eran anhelos para nuestra generación. Yo tengo 53 años y no participé del otro proceso. Hay muchas cosas que nos actualizan y nos ubican en la Cuba del siglo XXI. Muchas cuestiones que no eran un problema quizás en el año 76, ahora lo son. Creo que en la nueva Constitución hay muchas de las cosas que, por ejemplo, a mí me ha pasado que he estudiado. Muchas cosas que he estudiado como especialista en temas de género ya están refrendadas. Creo que es una Constitución con enfoque de género, con el reflejo de muchos de los grupos que el país debe asistir, lo están reflejados allí. Yo creo que después de esta Constitución
merecemos un proceso también igual de fuerte en llevarlo a leyes, es decir, que exista un código de familia que pueda apoyar muchos de los anhelos de las personas, que desde el activismo, desde la academia, hemos luchado porque esto se refleje en la Constitución. Decía ayer Díaz-Canel, Julio, que no se estaba votando solo por la Constitución aquí, se estaba votando por América Latina y el Caribe, hay una situación complicada en la región y que se estaba votando por Venezuela. Sí, yo creo que también es un momento de una ofensiva muy fuerte contra la izquierda. Se está tratando desde los medios, la derecha ha fortalecido su discurso de desmontaje de la izquierda. Yo creo que desde Cuba también podemos dar el mensaje de que existe, yo no me sentí presionado para votar ni por el sí ni por el no, uno votó por lo que quiso, es decir, demostrando también que se puede hacer en medio de esta crisis un ejercicio cívico como el que está viviendo Cuba. Yo creo que está demostrando que sí se puede, cuando muchas personas están dando cantos de desaliento hacia los países, es decir, donde hubo gobiernos de izquierda, que hay ahora gobiernos de derecha. Yo creo que los que pensamos por la izquierda debemos demostrar, y en este proceso en Cuba, que sí se puede, y también demostramos la solidaridad que a través de ejercicios como estos se puedan aprobar constituciones y seguir debatiendo, porque no estamos hablando de felicidad absoluta, estamos hablando, después que votemos, de momentos que vamos a seguir debatiendo muy fuertemente en las cuestiones que pueden haber discrepancias o que pueden haber perfeccionamiento de lo que se está haciendo. Yo creo que el mensaje es de sí se puede y del aliento a todas las personas que nos están mirando, de lograr, es decir, realmente de que la izquierda siga, teniendo un espacio dentro del escenario de América Latina. Bueno, pues Rey, ya ves, esta era la opinión de Julio César Pagés, el profesor universitario, el académico, pero también el ciudadano cubano Julio César Pagés. Ahora lo que resta es, bueno, a esperar en la tarde que debe darse el resultado preliminar de la votación de ayer, que se dijo en el último parte había sido de 81.53% de votación. Hay tendencia al sí, pero bueno, lo que resta es esperar ya los resultados preliminares para después que se espere con un poco más tiempo ya la validación de la votación y sea informado oportunamente, Rey. Excelente, Fabiola, muchísimas gracias. También las gracias al doctor Julio César por estas palabras para Telesur. Vamos a revisar la encuesta que teníamos planteada en redes. Tras semanas de análisis y debate del proyecto de constitución, Cuba celebró su referendo popular este domingo, que demuestra el alto porcentaje de participación. 38% dice que la revolución avanza, 45% dice que es el pueblo el que decide y un 17% dice que nadie se interesa. Vemos allí la correlación de porcentajes. También extiendo la invitación a todo aquel que se acabe de conectar con nosotros, bueno, puede todavía participar en esta encuesta. Momento de los deportes con Fernando Núñez. ¿Cómo estás, Yuki? Muy buen día, Rey. Muy buen día también para todos. Feliz lunes. Ya comenzando la semana con buenas energías, con buena vibra y buenas noticias para Latinoamérica, Rey. Vamos a enterarnos entonces. Vamos a hablar precisamente de los deportes. Tenemos que hablar de la Federación Peruana de Fútbol, que confirmó que este país va a ser sede del Campeonato Suramericano Sub-17, que se realizará del 21 de marzo al 14 de abril de este mismo año. Así, la Federación Peruana, junto a la Conmebol, a pesar de tener fecha de inicio para el torneo, siguen haciendo algunos ajustes para perfeccionar los detalles. Varios reportes han señalado que el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima está casi listo para la competencia. De hecho, ahí se ve ya en imágenes cómo se está preparando. Del mismo modo, dejaron sin efecto la asignación de Perú para ser sede del Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17 este mismo año. Esto debido a un tema tributario y, según la prensa local, porque las obras para el torneo solo iban a estar listas, en este caso, 5 días antes de la inauguración. En el mundo del tenis, pese a que todavía no hay confirmación oficial, el argentino Juan Martín del Potro dejó entrever que no participará en el torneo de Acapulco en México, que se celebrará la próxima semana. Los doctores le dijeron a la Torre de Tandil, el tenista argentino, que para estar al 100% debe esperar del Potro. Justamente había comentado en rueda de prensa que ha jugado varios partidos y eso es una buena señal, pero tiene que hacer caso a sus dolores, así que no puede inventar. También debe charlar con su equipo, pues sus condiciones físicas no son las mejores en este momento para competir. Delpo no mostró un buen nivel cuando cayó justamente en los octavos de final del torneo de Delray Beach contra el estadounidense Mackenzie McDonald hace unos días.
Cambiamos de disciplina porque la reina del ciclismo del BMX, la colombiana Mariana Pajón, se impuso en la primera válida del torneo nacional que se llevó a cabo en el departamento de Boyacá, en Colombia. Luego de 9 meses de ausencia justamente de las pistas debido a su grave lesión en la rodilla, la bicampeona olímpica triunfante en su primera aparición, en este caso dijo sentirse como si estuviera en los Juegos Olímpicos volviendo de las cenizas. Y es que la bicicrosista de 27 años de edad sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior izquierda justamente en mayo del año 2018 en una de las paradas de la Copa del Mundo que se realizaba en los Países Bajos. Ahora regresó con todo, sin duda alguna buscará entonces los puntos clasificatorios de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y en acciones del baloncesto vamos a repasar precisamente resultados de las clasificatorias del América al Mundial que se va a estar realizando en China con resultados de este domingo. Canadá logró imponerse ante Venezuela con vapuleada de 95-55, esto en acciones del Grupo F, ya cerrando esta clasificación mundialista. Recordemos que Venezuela ya también se encuentra clasificada, mientras que Islas Vírgenes en este caso se impuso ante Chile, Chile que no logra entonces clasificar al Mundial, también en estas acciones 64-59. Hoy es la última jornada, últimos boletos, los últimos 2 boletos que se estarán entregando por la región, los cuales estarán disputando precisamente, en este caso, Estados Unidos ante Argentina. ¿Quiénes estarán buscando los boletos? Puerto Rico y Uruguay sí están peleando por un cupo en este Mundial de China 2019. También República Dominicana está buscando clasificarse, por supuesto, al Mundial. Hoy es el último o la última oportunidad que tiene, lo hará ante Brasil, mientras que México y Panamá, ya sin opciones en este caso de clasificación, se estarán midiendo por el Grupo F. Es parte de la actualidad deportiva que por supuesto también pueden disfrutar, Rey, a las 11 de la mañana completamente en vivo en Deportes Telesur, y en la conexión global también estaremos actualizando. Ya no se te olvida. Ya no se me olvida, Rey. Ya lo tengo allí listo. Muy bien, muchísimas gracias, Yunki. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta. Ante las constantes agresiones de Estados Unidos y sus amenazas bélicas hacia Venezuela. Nuestra Casa Telesur ha impulsado una campaña global contra las guerras en el mundo. Tambores de la Paz. El tema musical fue compuesto por el destacado músico cubano Raúl Torres, a quien tengo hoy en nuestro estudio de Caracas, Venezuela. ¿Cómo está, Raúl? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu espacio, al espacio de nuestro Telesur. Gracias a ti por estar con nosotros. Formas parte de la delegación que asiste en Caracas a la Asamblea Internacional. De los pueblos, exactamente. Hemos venido una vez más, como cada año, a apoyar el proceso revolucionario bolivariano y latinoamericano. Ahora, Raúl, hablemos de este tema musical, Tambores de la Paz. ¿Fue el llamado de Telesur como parte de esta campaña? ¿Qué ideas tuviste presente para componer esta letra y luego, bueno, reunir al grupo de destacados artistas cubanos que conforman la interpretación del tema? Desde hace ya un tiempo ya me venían cayéndome ideas sobre precisamente una canción a la paz. Que fuera una canción a la paz sin que dejara de tener una posición con los pies sobre la tierra, como podemos decir, ¿no? Podríamos decir. Y tuve la suerte del apoyo de Telesur para reunir a todos estos artistas que confluyeron allí conmigo. Son en su inmensa mayoría jóvenes. Jóvenes, estudiantes, casi todos, menos algunos ya miembros de mi agrupación que llevan tiempo. Y bueno, salió esta canción que yo creo que es un llamado no solo para nuestra región, sino para el mundo entero, por la situación en la que está nuestro planeta ahora mismo. ¿Por qué tambores? Tambores por la paz. Yo creo que es precisamente por esa frase de suenan los tambores de la guerra, que casi siempre se dice, la estoy escuchando con conciencia desde la primera vez que invaden Irak. Siento esa frase, ¿no? Y yo creo que estaba un poquito cansado de escuchar esta frase sin que tuviera una respuesta de alguna manera, ¿no? Yo creo que la canción ha sido un poco una especie de freno, una especie de respuesta
a esta propia frase. Pero esos tambores que escuchamos son tambores muy caribeños. Sí. El tambor que sale en la canción, el videoclip de la canción, es un bombo legüero que tuve la suerte de tener en Cuba gracias a una amiga que viajó desde Argentina, porque es un tambor típico del folclore, de la música argentina, y tuve la suerte de tener ese tambor para... O sea, que son tambores muy latinoamericanos. Exactamente. Pero ayer hice una versión en la Asamblea de los Pueblos con tambores venezolanos. Y un bombo legüero también argentino, con músicos de esos países. Lo cual, esto te da referencia de que la canción se puede alimentar de tambores de diferentes lugares del mundo, ¿no? Es correcto, ahí se ve la cultura de la Pampa, la cultura de los Andes y la cultura del Caribe. Exacto, que también es la cultura del Caribe, que también es la cultura africana también. Exactamente. De eso se trata, de unir a todos los tambores de la paz, que son eso. Creo que los tambores de la guerra son tambores sordos, son tambores que no se pueden escuchar, ¿no? Y los tambores de la paz, estoy hablando de la paz, ¿no? De los tambores de la guerra son los que no se pueden escuchar. Los tambores de la paz son estos tambores que siempre traemos los músicos de los pueblos, ¿no? Yo creo que ahí está ese tipo de magia, ¿no? Esta viene siendo, digamos que, tu tercera gran composición en los últimos años. No podemos olvidar el tema dedicado al comandante Chávez, el que también dedicaste al comandante Fidel, y en su momento expresabas el sentimiento que te embargaba a la hora de componer estas letras. En el caso de Tambores de la Paz, ¿hubo algún momento, algún instante, digamos, que te provocó algún nudo en la garganta? Pues sí, yo creo que quien en este tiempo esté queriendo la guerra, yo creo que es alguien merecedor de lástima, sobre todo. Es alguien que está desorientado totalmente en este mundo. Y eso deviene en mí como un sentimiento de pena, ¿no? Digamos, ¿no? Son muy pocas cosas ante lo que está pasando, ante la revolución mundial de la espiritualidad de lo positivo, ¿no? Yo diría. Pero Tambores de la Paz, yo quise que fuera algo un poco alegre, ¿no? Un poco arriba. La paz se traduce para mí en alegría también, ¿no? Y de eso se trata, que todos nos sumemos a los tambores de la paz, que es la única manera que vamos a tener de ser libres y de ser felices, ¿no? ¿Cómo se puede sumar el mundo a los tambores de la paz? ¿Cuál es el mensaje de Raúl Torres? Bueno, Telesur, por ejemplo, ha tenido la maravillosa idea de sumar artistas, de sumar, digamos, transeúntes, gente de calle, de pueblo, a esta campaña, que participen en nuestra campaña. Yo creo que es una de las formas de sumarnos, ¿no? a esta gran campaña global de Tambores de la Paz. Los tambores de la paz tienen que sonar en el mundo entero, y de hecho ya están sonando. Ayer tuve la suerte de cantarla, como te dije, en la Asamblea de los Pueblos, y ya la gente conocía la canción. Eso te da la medida de que están pasando cosas muy positivas con este mensaje de nosotros todos los latinoamericanos. Justamente con los Tambores de la Paz vamos a despedir nuestra emisión de Agenda hoy. Muchísimas gracias, Raúl, por tus palabras para Telesur, tus palabras para la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Tambores de la Paz, con ella nos vamos hoy. A usted muchísimas gracias. Yo. Los Tambores de la Paz.
el camino corto, si ha de saber